Hoy ya sabéis que, bueno, como todos los días, iremos hoy para la zona de la Expo, ¿vale? Y bueno, que sepáis que estaremos trabajando en porcentajes entre el 70 y el 80% de nuestra capacidad aeróbica. Javier, sois un grupo de running. Eso es. Bueno, nos juntamos todos los lunes y los miércoles a todos los usuarios de ACV Viva que les gusta correr. Es un grupo además bastante nutrido, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que hay un poco de toda la tipología de usuarios que tenemos. Hay mujeres, hay hombres, hay gente de 27 años, hay gente de 45 que al final solo comparten, pues eso, una afición por correr. Bueno, ¿qué, Antonio? ¿Y tú no te unes a la sesión o qué? Yo no corro, ¿eh? ¿Cómo que no corre? ¿Veis lo que ha dicho? Venga, ¿te unes o no? Habrá que correr, habrá que... Venga, claro que sí. Bueno, Antonio, pues ahora lo primero de todo, siempre hacemos un pequeño calentamiento que consiste en dar 2 vueltas alrededor del centro, que nos sirve también para repescar a aquellas personas que hayan podido llegar más tarde a la sesión y que sepan que todavía estamos y que se pueden unir. Y bueno, obviamente para lo que es la filosofía de un calentamiento, que es para preparar al organismo pues para el trabajo que vas a hacer o que vamos a hacer durante los siguientes 45 minutos. Pues vamos allá. ¿Vamos a ello? ¿No? Venga, no sé si estoy preparado. Pues al lío. ¿Por qué se anima la gente? Bueno, hay un poco por todo. Hay gente que se viene pues porque siempre ha querido correr, pero de una forma individual pues les cuesta mucho. Vienen con un grupo en el que se lo estructuran y te dan las pautas básicas para poder iniciarte en esta disciplina. Bueno, ya está el calentamiento y ahora qué. Bueno, pues ahora ya empieza verdaderamente la sesión, ahora rumbo al Cairo. Bueno, pues vamos allá, no sé si aguantaré. Y supongo que será más divertido, ¿no? Sí, obviamente también está la parte social, de que bueno, te juntas con un grupo de gente que, como podéis ver, es un abanico de un poco, pues tanto mujeres como hombres que comparten una afición y te ayudan a que la sesión en sí sea más divertida. ¿Y qué tiene de especial esto de correr en grupo? Pues la verdad es que la diferencia entre salir solo a salir en grupo es abismal, es mucho más entretenido. A la vez que vamos corriendo, vamos animándonos, vamos hablando, en fin, es un poco un sitio de tertulia, ¿no? Venga chicos, está en verde, vamos. ¿Y competís mucho entre chicos y chicas? Un poco, un poco, pero siempre me quedo a la última, no sé cómo lo hago. Menos mal que vas bien acompañada, ¿eh? Sí. Me tratan muy bien, me recogen cuando me quedo rezagada. Estupendo. Ahora vais haciendo ejercicios, ¿no? Además. Bueno, como te explicaba Antonio, estamos en una época en que introducimos en lo que es la sesión cambios de ritmo. Y en este tramo lo que hacemos es subimos a ritmo muy fuerte lo que es el tramo central de las escaleras y a nivel de recuperación de esta serie bajamos otra vez muy suave para bajar pulsaciones que nos sirva de recuperación y volver a tener fuerza para volver a repetir el ejercicio. O sea, bajáis, subís, bajáis, subís y así un rato. Un ratito. ¿Y ya luego qué nos quedaría? Bueno, ya la vuelta a un ritmo más moderado que ya nos sirva como vuelta a la calma para poder llegar a la instalación, un poquito de estiramientos y una buena ducha que nos la habremos ganado. 45 minutos después llegamos al centro deportivo otra vez. Bueno, has visto que en los últimos 30 metros ya hemos andado para ayudar a esta vuelta a la calma y bueno, ahora decimos en recepción en los kilómetros y las personas que hemos venido a correr, porque llevamos una pequeña estadística de los kilómetros que hacemos a lo largo del año. Y a estirar. Y a estirar. Javier, el momento ya más relajante del día, ¿no? La recompensa. Bueno, sí, claro, una recompensa, unos buenos estiramientos para volver a, facilitar mañana la recuperación sobre todo y bueno, así evitar lesiones y prevenirlas también. Antonio, ¿ya has visto lo que es una sesión de running? Es una actividad cardiovascular apta para todos los públicos y es una buena forma de entrenar, pasárselo bien y estar entre amigos un ratito.